Muy buenos días. Bendiciones a la Iglesia de Cristo Jesús. Hoy estamos empezando un nuevo año y declaramos que va a ser un año hermoso. Pues bien, estamos transmitiendo desde Querétaro. Estamos acá pasando estos días, estos primeros días del año, acá en Querétaro. Esperemos que esta transmisión no se interrumpa. Les doy la bienvenida a todos mis hermanos del Maná y de otras iglesias. Bienvenidos a este nuevo año. Vamos a empezar este año con fe, pero en la fe en Cristo Jesús. Porque nuestra fe falla, la fe humana falla. Pero si confiamos plena y completamente en la fe de Cristo Jesús, esa fe no va a fallar. Y vamos a depender de esa fe, de la fe del Hijo de Dios, de la fe de Dios mismo. Bien, pues el día viernes, que fue 1 de enero, empecé a elaborar mi devocional, como cada año. Y bueno, aquí en Querétaro nos gusta venir, porque a mí en lo personal me gusta admirar la creación de Dios. Sin embargo, aquí en Querétaro es una ciudad hermosa, muy limpia. Sin embargo, está presente el hombre. Es decir, Querétaro es hermoso, sus alrededores es hermoso, pero está presente las construcciones que ha hecho el hombre. También nos gusta ir a un lugar que se llama Calpulalpan, que es un lugar que tiene mi suegra, Juanita, que le mando saludos. A mí me gusta ir a ese pueblo porque se ve un poquito más la naturaleza, la creación de Dios. Ya se ve la intervención del hombre, ya se ven las casas, las construcciones, la presa, ¿verdad? Pero sin embargo, hay algo de naturaleza todavía ahí. El bosque, los animales, ¿verdad? Entonces, cuando estaba haciendo mi devocional, que al final del 6º día, Dios contempló su creación, contempló lo que había hecho. Después de haber hecho al hombre, fíjense las palabras de nuestro Dios. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Me imaginé la belleza, lo maravilloso de la creación de Dios sin la intervención del hombre. Yo creo que la tierra estaba, si el día de hoy me gusta, antes de la intervención del hombre, cuando todo era natural, por llamarlo así, yo creo que estaba súper bello, súper bella la creación de Dios. Pues bueno, hoy vamos a empezar con un mensaje un tanto difícil. Vamos a tomar un tema un poco difícil. La esencia de la vida. ¿Cuál es la esencia de la vida? La esencia de la vida es darle gloria a Dios. Esa es la esencia de nuestra vida. Esa debería de ser la esencia de todos los seres humanos, de toda la creación. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hasta el viento alaba al Creador.
Las olas del mar alaban al Creador. Todo ser viviente alaba al Señor. Entonces, la esencia de nuestra vida y de todo ser vivo debería de ser glorificar a Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Espero que hayan preparado todo su Biblia, su cuaderno. Dice así: entonces me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no me adores a mí. Juan tiene voy a decirlo así, una entrevista con un ángel enviado por el Señor, y Juan está a punto de adorar a este ángel. Entonces este ángel le dice, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Vuelvo a repetir esto, porque la esencia de la profecía, y podemos decir que la esencia de la vida, es dar un claro testimonio de Jesús. Es decir, dar un claro testimonio de Jesús en las buenas y en las malas. Glorificar a nuestro Creador, glorificar a nuestro Dios en las buenas y en las malas. Esto debería de ser nuestra esencia de la vida. Perdón, se me cuatrapeó. Ay. Perdón. La esencia de cualquier ser humano debería dar adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está avanzando. Lo vemos, lo sentimos. Cada vez que me veo al espejo, pues me veo más canas, ¿verdad? Veo que el tiempo está pasando en mí. Hay personas que dicen que el tiempo no pasa, el tiempo se queda en uno. En fin, el tiempo está avanzando. La palabra de Dios se está cumpliendo. En Apocalipsis, nosotros podemos leer las calamidades que se vienen. El sufrimiento que se viene. Entonces, nosotros, la Iglesia de Cristo Jesús, debemos de tener las agallas suficientes para mantenernos firmes. De esa manera, glorificaremos a Dios. En donde la esencia es dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, dar testimonio de que Jesucristo es nuestro Dios. Pero, ¿cómo vamos a dar testimonio nosotros de Jesús? ¿Cómo es que damos testimonio? En toda iglesia cristiana, la importancia es Jesucristo. Lo importante es Jesucristo. Eso es lo bueno. Hoy sabemos que hay muchas denominaciones de iglesias cristianas. Hay algunas diferencias entre las iglesias cristianas. Hoy no vamos a justificar, no vamos a contender, no vamos a enfrentar, no vamos a criticar. Simplemente
vamos a ver algunas diferencias. Pero lo más importante es que toda iglesia cristiana veneramos a nuestro Señor Jesucristo. Adoramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Sin embargo, necesitamos nosotros, como Iglesia del Maná, tener la convicción firme de los principios de Cristo Jesús. Sabemos que Cristo Jesús, cuando menos creo que toda iglesia cristiana, sabemos que Jesucristo es el Mesías, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Dios. Pero hoy vamos a saber la postura que debemos tomar ante algunas diferencias con otras iglesias cristianas. No vamos a ver si es correcto o incorrecto. No vamos a ver quién tiene la razón. Porque cada iglesia, cada denominación, cada diferencia, cada iglesia cree tener y saber la verdad, así como nosotros, ¿verdad? Y cada iglesia tiene el sustento para poder demostrar que está en lo correcto. La verdad es que no hay iglesia perfecta, porque somos seres humanos. A veces nos dejamos llevar por nuestro pensamiento, por lo que hay en nuestro corazón, y al intervenir el ser humano en los principios de Dios, en los principios de Cristo Jesús, ahí es cuando puede empezar lo incorrecto o lo inadecuado. Simplemente la totalidad, la total verdad, la vamos a ver y la vamos a saber cuando estemos totalmente en el reino de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo no vino a fundar una iglesia como una religión. Vino a fundar su iglesia, pero no como una religión. ¿Qué es religión? Vamos a ver qué es la religión para tener bien el concepto. Religión. Una religión está compuesta por un conjunto de normas, reglas, creencias, ceremonias y costumbres para regir el comportamiento humano. Es decir, dentro de los principios de Cristo Jesús está inmersa las reglas humanas. Cuando nosotros o cuando nos enseñan los principios de Cristo Jesús bajo reglas humanas, en ese momento se convierte en religión. Cristo vino a enseñarnos la manera correcta de vivir por medio de sus principios, por medio de valores, por medio de enseñanzas. Con su ejemplo nos vino a enseñar un estilo de vida. Entonces, para nosotros el cristianismo es eso, es un estilo de vida bajo principios, bajo valores, bajo instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. No bajo reglas humanas, no bajo costumbres humanas, no bajo emociones humanas, no bajo conveniencias humanas, no. El cristianismo se convirtió en religión cuando intervino el hombre y le adicionó a los principios enseñados por Cristo, vuelvo a repetir, sus costumbres, sus hábitos, su manera de pensar, sus conveniencias.
Así como se transformó la creación de Dios, la maravillosa creación de Dios se transformó cuando llegó el pecado y cuando el hombre empezó a intervenir en la creación de Dios. Ahí se empezó a echar a perder la creación de Dios. Pues de igual manera, los principios de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, se empezó a echar a perder cuando el hombre intervino en sus enseñanzas. La iglesia cristiana El Maná tratamos de recuperar esas enseñanzas de Cristo lo más puras posibles, es decir, sin impurezas, es decir, sin el criterio humano, sin la intervención humana. Dependemos, obviamente, de la traducción de su palabra, ¿verdad? Hoy no contamos con los escritos originales, contamos con traducciones y obviamente esto está sujeto a la persona o las personas que han traducido la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya hay una primera dependencia, ¿verdad?, de la traducción de la Biblia. También nosotros dependemos de la revelación que nos da el Espíritu Santo. He aquí que a veces pensamos que es revelación del Espíritu Santo y en ocasiones es revelación o es entendimiento de la pura mente humana, de la mente humana, ¿verdad? Estamos sujetos. Sin embargo, por eso nuestra dirección es lo que tenemos a nuestro alcance, que es la palabra de Dios traducida por el hombre. Pues bien, ahora, ¿cómo es que debemos de responder nosotros a esas diferencias con otras iglesias? Pues como dije, cada iglesia cree tener la verdad. La iglesia de Cristo fue impregnada primero por el judaísmo, por las costumbres judaicas. Después fue contaminada, esto ya lo vimos en una clase, después fue contaminada por el Imperio Romano. En el año 380, por el emperador Teodosio, ¿verdad?, la iglesia cristiana se convierte en iglesia católica, apostólica y romana. El emperador Teodosio hace que todo su gobierno y que en todo su imperio se tomara como base la doctrina cristiana. En ese entonces el Imperio Romano ya está en decadencia y el emperador Teodosio quiere evitar la caída de su imperio adoptando la doctrina, la Iglesia de Cristo, como propia. Sin embargo, lo que pasó es que la doctrina y la Iglesia de Cristo se distorsionó todavía más. En el siglo XVI, cuando Martín Lutero clava en el castillo de Wittenberg, en Alemania, 95 propuestas que van en contra de las enseñanzas o de algunas enseñanzas de aquella entonces Iglesia Católica. A partir de ahí se origina la Reforma Protestante. Y con esta Reforma Protestante se originan diversas iglesias cristianas o la Iglesia Protestante en busca de la doctrina pura hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy estamos en busca de esa doctrina pura, de esta enseñanza pura de nuestro Señor Jesucristo. Con esta reforma protestante, pues se originaron muchas denominaciones, muchas. Muchas ya han desaparecido. Otras, algunas, siguen vigentes y otras más se originaron después. Sin embargo, hay iglesias que siguen enseñando doctrina contaminada. Contaminada por la corrupción, por las emociones y por los propósitos meramente humanos. Por ejemplo, los mormones. La iglesia mormona está considerada dentro de la Reforma Protestante. Los mormones, a mi parecer, tienen una excelente disciplina personal. Están muy disciplinados. O cuando menos eso es lo que yo percibí. Sin embargo, ponen por encima de la Biblia, ponen por encima de la palabra de Dios un libro que le llaman ellos el libro del Mormón. Entonces, eso no lo podemos aceptar. No vamos a decir si están bien o están mal. Nosotros no estamos calificados para descalificar. Ya Dios nos arreglará, nos enjuiciará, nos confrontará a cada uno de nosotros, sobre todo a los dirigentes de su iglesia. Entonces, simplemente lo vamos a tomar como una diferencia que nosotros no podemos aceptar. También están los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los adventistas, los bautistas, la iglesia mesiánica y muchas otras denominaciones. Hoy vamos a hablar de una, y la cual es la base para nosotros establecer el criterio que seguimos. Vamos a hablar de la iglesia adventista, de los adventistas. Por lo que he revisado, la iglesia adventista coincide, yo creo que en un 90% con lo que nos está enseñando Dios a nosotros. Es decir, tienen una doctrina, para mi parecer, muy adecuada, muy correcta. La diferencia es de que ellos se rigen su vida, su alimentación por la dieta de Daniel, para cuidar el cuerpo del templo del Espíritu Santo. Es decir, los adventistas, así como nosotros, sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y para cuidar el templo, los adventistas no comen carne. Tienen la dieta del profeta Daniel. Entonces, nosotros no vamos a calificar si están bien o están mal. Simplemente estamos viendo una diferencia. ¿Cuál es la postura de nosotros con respecto a eso? Bueno, vamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16.
Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, es decir, Pedro se dejó llevar por el Espíritu Santo. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Fíjense la respuesta de Pedro. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. ¿Hasta cuál? Hasta el 16. Ok. Bien. Este pasaje podemos extraer 3 hermosas enseñanzas. Primero, el propósito principal de este pasaje es darle a entender a Pedro que el Evangelio era para todos. Pedro, como judío y como raíces legalista que era él, ¿verdad? Él compartía el Evangelio solamente a su pueblo, a Israel, a los judíos. Cornelio, romano, ¿verdad? Tenía sed, tenía hambre de Dios. Entonces Dios manda a Pedro a compartir la buena noticia a Cornelio. Entonces, para que Pedro aceptara ir a compartir la buena noticia a Cornelio, fue que por eso Dios le dio esta visión, para darle a entender que el Evangelio era para todos, para darle a entender que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a todos. Entonces, este es el primer principio que podemos sustraer de este pasaje, que el Evangelio, que la salvación está al alcance de todos. No importa raza, no importa color de piel. La segunda enseñanza es que los principios de salvación y de vida están por encima de la ley. A ver, apunta esto, hermano, hermana. Los principios de salvación y de vida están por encima de la ley. Aquí se trataba de la salvación de Cornelio y de toda su familia, ¿verdad? Y Pedro no quería darles las buenas, no quería darles que tuvieran acceso a la vida, porque él respetaba la ley, ¿verdad? Pero entonces Dios pone por encima de la ley la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús está por encima de cualquier ley. Tercera enseñanza: todos los alimentos son limpios. Podemos comer de todo, porque Dios ha santificado todos los alimentos, excepto una cosa. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 12, 22, 23. Deuteronomio capítulo 12, versículos 22 y 23. Cualquier persona del pueblo, esté o no ceremonialmente pura, podrá comer de esa carne como ahora comes de las gacelas y de los ciervos,
pero nunca consumas la sangre, porque la sangre es vida, y no deberás consumir la vida con la carne. Y aquí dice nunca, y Dios nunca se va a contradecir. En otra versión dice que no hay que comer la sangre de los animales, porque ahí se encuentra la vida de ellos, y esto es para siempre, para siempre. Es decir, Dios está respetando la vida por encima de la ley. Entonces, bueno, yo en lo personal, y yo le digo a Dios, Señor, pues a mí ni me gusta la moronga, la sangre, no me gusta, Señor, así que por mí no hay ningún problema, yo la quito con gusto, ¿verdad? Pero yo creo que así tenemos que ser todos, porque aquí dice en su palabra que nunca, para siempre. Bien, entonces aquí no estamos descalificando a la iglesia adventista por su dieta, al contrario, quieren agradarle a Dios, quieren glorificar a Dios cuidando el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no podemos decir que están mal, están bien. ¿Por qué? Porque la intención es glorificar a Dios. Y la esencia de nuestra vida es glorificar a Dios en las buenas y en las malas, ¿verdad? Pero si nosotros aceptamos que podemos comer de todo, también es correcto. ¿Por qué? Porque Dios ha santificado todos los alimentos. Ahora vamos a pasar a una cita que debemos de subrayarla. Debemos ponerle ahí un cuadro, porque esta cita es bien importante para nuestra postura como Iglesia El Maná. Vamos a Romanos 14. Romanos 14, versículos del 12 al 23. Hay que poner mucha atención. Voy a tratar de no darle interpretación, porque como lo dije hace rato, a veces la interpretación humana es la que contamina la instrucción de Dios. Y esta palabra está muy clara. Romanos 14, 12, 23. Romanos 14, a partir del 12 al 23. Dice así: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cada iglesia, cada pastor, cada persona tendrá que responder, tendremos que responder personalmente a Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Nadie tiene el derecho de juzgar. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a otras iglesias, ni tampoco que nos juzguen a nosotros. Así que nos vamos a portar imparciales ante estas diferencias. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Fíjense cómo nuestro Señor nos dice en forma clara que lo importante de todo esto es la forma en cómo vivimos. Eso es lo mero importante, la esencia de nuestra vida cristiana, la esencia como hijos de Dios. Lo importante es nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Esto es lo que verdaderamente importa. Entonces, claro que es importante si llevas tú una dieta como los adventistas para agradarle a Dios, es bueno, ¿sí? Pero comer carne o no comer carne pasa a segundo término. Lo importante es nuestro comportamiento, es nuestra actitud. Yo sé
y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. ¡Wow! Si para ellos está mal comer carne, pues correcto, está bien, están bien. Si ellos comen carne sabiendo que está mal, entonces van a caer en pecado. Para nosotros no está mal. Vamos a seguir leyendo. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Esto no se trata de lo que comemos o no comemos, o bebemos o no bebemos. Se trata de la vida, de cómo vivimos. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Sino llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios. Y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Amén. Entonces, ¿de qué se trata? De edificarnos. Si una iglesia, cualquier denominación, si de lo que se trata es de edificar, edificar es construir una vida diferente, una vida como la de Jesucristo, entonces no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Si tú crees que haces algo y que no tiene nada de malo, bueno, que sea entre tú y Dios. Pero no lo podemos enseñar como una verdad, como una doctrina. Es tú y Dios, yo y Dios, el maná y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, una enseñanza fácil. Si tú crees que está mal poner arbolito de Navidad y lo pones, entonces pecas. Si tú crees que no tiene nada de malo, porque es un simple adorno y que te recuerda de que algún día nació nuestro Señor Jesucristo y que por Él somos salvos y que por Él tenemos vida eterna por su sacrificio, adelante. Pero no lo podemos dar como una verdad. Es tú y Dios, yo y Dios, el maná y Dios.
Y así podemos tener nuestra postura ante las diferencias. Vuelvo a repetir, no estamos descalificando, no estamos calificando, no estamos viendo quién tiene la verdad, quién es el correcto o incorrecto, simplemente nuestra postura. Si tú estás haciendo algo y tú crees que no es malo, pero 100% tú sabes que no es malo, tú y Dios. Pero si tú no sabes si es bueno o malo, correcto o incorrecto hacerlo, entonces mejor no lo hagas, porque puedes caer en pecado. Amén. Estamos hablando de comportamiento y actitudes. ¿Por qué? Porque con nuestro comportamiento damos adoración a Dios. Y cuando adoramos a Dios, le glorificamos. Y hemos leído en Apocalipsis que la esencia de la profecía es glorificar a Dios. Que la esencia de la vida es glorificar a Dios. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento y con nuestras actitudes como hijos de Dios. Vamos a ver Juan 17. Juan 17 del 1 al 11. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorificar a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé gloria a ti. Tu esencia es glorificar a Dios. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Qué hermoso. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, pues les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi corazón no es por el mundo, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Amén. Entonces ahora ya sabemos por qué Cristo nos ha hecho suyos, para darle gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Amén. Unidos, unidos por el Señor, unidos por una sola iglesia, unidos por una sola fe, por un solo espíritu. Entonces,
La cuestión es glorificar a Dios por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestras actitudes. ¿Escuchar música engrandece a Dios? No. Escuchar música por escuchar música, ¿se perderá la salvación? Si creemos en Jesucristo, si vivimos como hijos de Dios, en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes, pero escuchamos música, ¿se perderá la salvación? Yo creo que no. Es aquí la interpretación del hombre, o tal vez es revelación de Dios. Escuchar música le agrada a Dios, es decir, que nosotros escuchamos música, no alabanza, estoy hablando de la música general. ¿Le agradará a Dios? Tal vez no perdemos la salvación. Tal vez no vamos a engrandecer a Dios, pero tampoco le vamos a agradar. Esto se trata de agradar a Dios. ¿Qué tanto le queremos agradar a Dios? De esto se trata. Ok, eres salvo, eres salva, yo soy salvo. Pero ¿qué tanto le queremos agradar? Los adventistas le quieren agradar a Dios y por eso tienen esa dieta. ¿Qué podemos hacer nosotros para quererle agradar cada vez más a nuestro Señor? Vamos a ver otra cita muy importante, la cual debe de regir nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestro criterio, nuestra postura. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, no juzga, la gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. El corazón. Es decir, Dios mira la intención de tu corazón, de mi corazón. Cuando en las Escrituras leemos referente al corazón, ¿qué significa? Es describir la intención, la inclinación del hombre y la voluntad personal que tenemos para tomar decisiones. Es decir, cuando tomamos una decisión, ¿cuál es la intención? Si la intención es para agradarle a Dios, bienvenido. Pero si la intención es que se disfrute el cuerpo, ¿verdad? O simplemente, pues al fin que nadie nos ve. Entonces eso no le agrada a Dios. Dios ve la intención del corazón. Dios ve la intención cuando vamos a realizar la limpieza al edificio donde nos reunimos, ¿verdad? Todos juntos para alabar y adorar a Dios. Y si nosotros vamos a realizar la limpieza, bueno, Dios ve la intención del corazón. ¿Por qué vamos a limpiar ese lugar? ¿Por amor a Él? ¿Por agradecimiento a Él? ¿O por quedar bien con alguien?
o por aparentar algo. Si es por aparentar algo, entonces, por mucho que limpiemos el lugar, esa actividad, ese comportamiento, esa actitud, no le agrada a Dios. ¿Por qué no le agradó la ofrenda de Caín a Dios? ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. El corazón es la voluntad racional junto con el deseo emocional. Es lo que nos motiva a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes. Hechos 15:8 dice así. Hechos 15:8. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pero les limpió el corazón por medio de la fe. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que pensamos. Es decir, a Él no le engañamos. Así que cuando hagamos algo, hay que revisar la intención de nuestro corazón. Así que, hermanos, primeramente Dios, en 8 días vamos a tener una segunda parte de este tema, que es difícil, ¿verdad?, de tratar, porque todos pensamos que tenemos la verdad. No, Señor. No, hermanos. Con humildad vamos a decirle a Dios, Señor, síguenos guiando. Por eso necesitamos tu guianza, tu dirección, tu palabra, tu Espíritu Santo, tu consejo, tu sabiduría, Señor. No podemos depender de nuestro entendimiento. No podemos depender de lo que pensamos que es correcto. No podemos depender de lo que yo creo que es así. Y eso me pega, Eso me pega. Hermanos, vamos a tratar de darle dirección a nuestra vida para agradarle a Dios en todo. Ahora vamos a entender por qué las palabras del apóstol Benjamín Peña, que están en Romanos, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Cuando hacemos todo en Cristo, por Cristo y para Cristo, entonces le estamos glorificando. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Por último voy a leerte que esta es palabra de Dios para tu corazón, para nuestro corazón, como hijos de Dios. Esto está en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Cierra tus ojos. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Voy a repetir esto, hermanos. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre hermoso, muchas gracias porque nos has dado un corazón muy agradecido contigo, Dios, porque hoy nuestros ojos se deleitan con tu creación, a pesar de que ya está contaminada por el hombre tu creación, Señor. Sin embargo, nuestros ojos se gozan a ver la naturaleza, Padre. Y Dios, pues muchas gracias. Gracias porque a tu Espíritu Santo podemos entender, comprender, aceptar y vivir tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido que lo único importante en nuestra vida debe ser glorificarte a ti, Dios, así como lo hiciste tú mismo, así mismo, cuando te hiciste hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nunca se manchó, nunca te manchaste de pecado, Dios. Siempre la intención de tu corazón fue demostrarnos tu amor para darnos tu paz, sanarnos, perdonarnos, Señor, para a su vez liberarnos de toda culpa, liberarnos de todo pecado, santificarnos, Dios, para poder glorificarte, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nuestro corazón está limpio. Los corazones del maná están limpios, Dios. Y nos estás enseñando a respetar a nuestros hermanos. Tal vez tengamos algunas diferencias, Dios, pero lo importante eres tú, Jesucristo. Lo importante es que te demos la gloria. Lo importante es que queremos agradecerte y queremos agradarte a ti, Señor. Padre, que nuestro corazón sea compasivo, así como tú fuiste y eres con nosotros. Nos tuviste, nos tienes compasión, nos tienes bondad. Eres un Dios bondadoso, Padre. Tú no nos vas a exigir o no nos vas a enseñar cosas que tú no eres, Dios. Tú eres compasivo y eres muy bondadoso con nosotros. Así que nosotros podemos serlo también con los demás, Señor. Y de esa manera glorificaremos tu nombre. Cuando somos compasivos y bondadosos con los demás, damos testimonio
de la fe en ti, Cristo Jesús. Que nuestro corazón humilde, Señor, con gentileza y paciencia, Señor. Paciencia, Padre, en estos tiempos difíciles. Paciencia para tener firmeza. Paciencia, Señor, para llegar al final de esta carrera. Tenemos la victoria, Dios. La victoria está en nuestras manos. Tú has puesto la victoria en nuestras manos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por la vida. Gracias porque tú has cumplido la ley por nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con tus instrucciones, Señor, cuando nosotros cumplimos con tus principios, cumplimos con la ley. Porque sabemos que tus instrucciones dan vida. Y la vida está sobre la ley, Señor. El amor, para el amor no hay ley. Para el amor, tu amor, Señor, es lo más hermoso, lo más poderoso, lo más excelso que tenemos, Señor. Y eres tú mismo, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre hermoso de Jesucristo. Y Padre, pues ahora estamos preparando nuestros diezmos y ofrendas, Dios. ¿En qué actitud vamos a dar nuestras ofrendas y diezmos, Padre? Depende de la actitud. Es el agrado tuyo, Dios. Tu palabra dice que hay que darlos con alegría. Ahora sabemos por qué hay que darlos con alegría, Señor. Porque con la actitud adecuada, con la actitud que tú nos has enseñado, glorificamos tu nombre. Damos testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios. Multiplica estos diezmos y ofrendas, Padre. Y te pido, Dios, que tu reino siga creciendo en los corazones de mis hermanos. Que tus cualidades sigan creciendo en nuestros corazones, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Por tus cuidados, por tu protección. Muchas gracias por tu iglesia, el Maná. Muchas gracias por tu iglesia, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Pues así es, hermanos. Ahora la pregunta que yo supongo que tienen ustedes es, ¿de qué denominación somos nosotros? No somos de ninguna denominación, hermanos. Simplemente tenemos un nombre para identificarnos de las demás iglesias. Iglesia Cristiana El Maná. Pero no somos de ninguna denominación. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Cristo Jesús. Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Cristo Jesús. No somos perfectos, pero buscamos la perfección. Y la alcanzaremos cuando Cristo Jesús lo decida. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Dios los cuida. Dios los sustenta. Muchas gracias. Primeramente, Dios, nos vemos en México en 8 días. Sin embargo, estamos en contacto permanente vía WhatsApp. Amén. Dios les bendice mucho. Cuídense mucho, por favor. Ya no me den sustos, ya no, por favor. ¿Verdad? Vamos a seguir adelante.
venga lo que venga, pase lo que pase, firmes en Cristo Jesús. Vamos a seguir disfrutando lo que Dios permite en nuestras vidas. Y sobre todo, como lo que acabamos de leer, ser agradecidos siempre, siempre, siempre. Amén. Dios les bendice, que tengan buena tarde, buen fin de semana, buena semana, buen año 2021. Dios les bendice. Muchas gracias.